Hoy en la biblioteca teníamos junto con mujeres, voces vallenatas y Glenda Zavala, también con colaboración del Departamento de Cultura y la Biblioteca Nacional, una serenata vallenata para reconocer a los precursores de esta música tan importante para Colombia y para Aruba. Hoy vamos a hacerle un reconocimiento al señor Walter Oduber, que es un compositor arubiano, y también al señor Edwin Benítez, que va a estar cantando en vivo, haciendo un show de música vallenata junto con Luis Retamoso y junto a todos los artistas colombianos que están aquí en esta noche para celebrar nuestro 20 de julio, como cada año lo hacemos, a través de la Fundación Petronio Álvarez y el Departamento de Cultura con John Freddy Montoya. Eso teníamos esta noche. Como parte del intercambio cultural, tuvimos desde Venezuela al grupo Danzarte, que estuvieron bailando el Festival de Guararé, y también tambor venezolano. Y desde Colombia vino la señorita Indira Fernández a tocar el acordeón y a contarnos todo, cómo llegó el vallenato a Colombia y cómo su influencia es tan grande aquí en la isla de Aruba. Actualmente la fundación tiene 7 años. Tú sabes que por cuestiones de la pandemia paramos, pero tenemos 7 años y cada año siempre estamos celebrando el 20 de julio, también para conservar los ancestros, la música ancestral, y también para hacer parte del grupo multicultural de Aruba. Corazón, ensayamos muchísimo, se prepararon los músicos, hay muchos músicos talentosos en Aruba y esta noche están deleitándonos con su arte, con la tradición. Le agradecemos a la ministra Xiomara Maduro que vino a apoyarnos esta noche y ensayamos mucho. Le agradecemos también a Oscar Cuellar que vino a hacer toda esta decoración, este red carpet. Muy emocionados con toda la gente que vino. Nos preparamos muchísimo y esperamos el próximo año hacerlo más grande. Patunes en Denandí Aruba, siempre me quiero visar más danki para abrir portas de tour, a su isla, su cultura y láganos en Denandí Colombia, vira parte de Dinam. Y a mi gente colombiana, ustedes saben que el 20 de julio es un día muy especial y queremos contagiar a la gente con nuestra alegría, con nuestras festividades, y pues eso queremos enseñarles, que no importa que estemos fuera del país, siempre hay que conservar nuestras raíces y eso es lo que hace la Fundación Petronio Álvarez Internacional. A mí te gusta bulería, a mí te fan de bulería, a mí te espera bulería, un día toca vallenato para nos, y también que la gente de vallenato toque la música antillana, porque es que aquí ya estamos muy mezclados, ya somos una mezcla y yo creo que tanto las personas latinas disfrutan los conciertos de música antillana, como tú sabes, cuando viene Gio, cuando viene la gente de Curazao Icons, ¿sabes? Y también aquí hay muchos conciertos de gente de vallenato. Hay un concierto el fin de semana, viene Nelson Velázquez, va a estar buenísimo. O sea, esta cultura ya está muy mezclada, ¿ves? Así, besitos para todos. ¡Viva Colombia, 20 de julio!